hablando de Rosana Ruiz. Mi querida. Un placer inmenso, el honor es nuestro y Franklin, la verdad que un reconocimiento público a este programa Visión Empresarial que ha mantenido por 2 décadas, un espacio donde todos seguimos realmente la oferta interesante que siempre tú planteas cada semana. Tú sabes que yo siempre le digo a los amigos que vienen acá, sobre todo gente importante, expertos, economistas, le digo, mira, yo creo que lo más importante y lo fundamental de un programa como este es la contribución al debate que tú puedas seguir haciendo. Porque la mayoría de los programas de este tipo han ido desapareciendo. Totalmente. Y lo que hay son muchos programas políticos. Así es. Entonces, no hay una contribución real al debate, a la discusión técnico de los temas fundamentales de este país. Porque cuando tú ves los medios de comunicación, las redes sociales, todo es chisme. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué tú aprendes? ¿Qué tú aportas? ¿Qué puede recibir un público que de alguna manera le pueda servir para la toma de decisiones? En los grandes temas de la agenda económica y social del país, donde cada uno puede poner un granito de arena. No, y hasta la agenda política, pero tratada desde un punto de vista profesional, institucional. Por ejemplo, aquí hay que hablar de la relación poder y economía. Totalmente. Y eso es política. Claro. Pero tú le das un tratamiento de, bueno, ¿cómo incide, por ejemplo, un sistema financiero, un sistema bancario en la sostenibilidad del sistema político? Cosas como esa que tú puedas debatir, que no es lo que yo vengo a debatir contigo hoy, pero te lo digo y te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Un placer inmenso para nosotros, realmente, Frank. Rosana, ahora mismo, tu evaluación del sistema financiero dominicano, del sistema bancario, ¿en qué punto está en este momento? Bueno, mira, uno de los pilares fundamentales, tú como economista lo sabes, y que lo han reconocido organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y las multilaterales, uno de los pilares de nuestro fundamento macroeconómico es precisamente la estabilidad, solvencia y robustez de nuestro sistema financiero. De hecho, ocupamos posiciones cimeras a nivel regional en todo lo que tiene que ver con baja morosidad. Tenemos una morosidad menor al 1%. ¿Menor al 1%, de todo el sistema? Bueno, de la banca múltiple. De la banca múltiple. De la banca múltiple tenemos una solvencia cercana al 15%. Que aquí y el requerimiento es un 10%, Basilea un 8%, pero República Dominicana asumió un 10%. Basilea 3 ya. Ajá, en la ley monetaria y financiera, y nosotros estamos cercanos al 15%. Tenemos una rentabilidad que realmente pues presenta todo lo que ha sido una combinación de la eficiencia con toda la parte de innovación, tecnología y herramientas, y todo lo que tiene que ver con el crecimiento. La banca múltiple creció un 15% sus activos, ya superamos los 3 billones. O sea que ese crecimiento es un espacio para mostrar pues todos esos indicadores en liquidez, rentabilidad, solvencia que tiene la banca múltiple. Yo pienso que también, Franklin, además del tema financiero propiamente dicho, tenemos una banca comprometida con grandes temas de impacto nacional y social. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Tenemos una banca que está apostando totalmente a las finanzas verdes, y para eso estamos haciendo un piloto con el Instituto de Crecimiento Global Verde y un acuerdo que tenemos con Medio Ambiente e IFC, donde te vamos a dar la primicia aquí en este programa para todos los dominicanos, que ya somos parte de la red de banca sostenible a nivel global. Red de banca sostenible. Y en marzo tendremos la firma del protocolo verde de la banca múltiple dominicana. O sea, ya eso nos pone los pantalones largos en este tema. En otros países como México, Colombia, que ya exhiben pues en este tema avances más sustanciales. En ese sentido lo estamos viendo con una doble visión. Por el lado de emitir bonos temáticos que impacten no solamente a la sostenibilidad, sino a la parte social. Iríamos a viviendas económicas y viviendas de menores estratos, y también con la parte de ir enverdeciendo las carteras en todos los sectores estratégicos como energía, construcción ecoamigable, agricultura sostenible, toda la parte del reciclaje.
todo lo que impacte en mitigar los efectos del cambio climático. Pero Rosana, el discurso tuyo me gusta y obviamente es entendible y creo que tiene mucha información importante y la tendencia ahora a lo que es el enfoque verde. Pero hay una cosa que no me queda muy clara, porque para tú tener economía verde, para tú tener de alguna manera proyectos bancarios verdes, tú tienes que tener empresas verdes, pero nosotros no tenemos muchas empresas verdes en el país. Es decir, nosotros no tenemos una industria de transformación que su base de insumos y materia prima y su base productiva sea verde, sea ecoamigable. Entonces, ¿cómo ustedes pueden de alguna manera compatibilizar eso? Sí, mira, nosotros tenemos hoy por hoy 26.000 millones ya orientados y canalizados a empresas verdes. 26.000 millones. 26.000 millones, la banca múltiple. Esas empresas están muy vinculadas a la parte eólica. Más que todo energía. Básicamente energía. Ok, ahora sí. Pero ¿qué estamos procurando con este piloto que estamos haciendo? ¿Cómo nosotros activar la demanda de crédito verde con los productos y servicios que vamos a ir estructurando sobre la base de llevar un nivel de conciencia y de educación y de importancia a realmente abrazar esas políticas, esas mejores prácticas de sostenibilidad? Entonces tú tienes toda la razón. Aquí tenemos que construir esa demanda, pero ya en ese sentido la banca está trabajando y estamos en alianza con otros gremios como el CONEC, donde ahí ya está el 80% del sector privado, para llevar toda esa nueva cultura que tenemos que generar, tanto con acompañamiento público y privado. Por eso la ABA hizo el acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con una empresa global como es GGI, que es el Instituto de Crecimiento Verde Global, y el IFC. El IFC. O sea, todo lo que viene hacia adelante del Banco Mundial. Del Banco Mundial. Y por ejemplo, ya tenemos en el país en revisión la taxonomía verde, porque faltaba investigar qué es para ti verde, qué es para mí verde, y cómo yo decir que son manzanas y manzanas y peras y peras. De hecho, creo, te comenté antes de empezar el programa que yo había hecho un estudio sobre empleos verdes, y lo primero que hubo que resolver fue definir qué era un empleo verde, qué era una empresa verde, qué era una economía verde. Entonces ya esos criterios lo tenemos la Superintendencia del Mercado de Valores, que lideró ese proceso, puso en consulta pública la taxonomía con los distintos sectores. O sea que estamos como país, una serie de actores, construyendo toda esa arquitectura que se necesita para impulsar la demanda de crédito verde y el enverdecimiento de nuestros activos. Rosana, hay un tema que a mí particularmente siempre me ha llamado la atención y lo hemos discutido entre un grupo de economistas profesionales también de diferentes áreas, y es la política monetaria y la reducción de la tasa de política monetaria en su momento. Nunca tuvo el impacto esperado en el sistema bancario. ¿Por qué? En términos de la velocidad con que se podían bajar las tasas de interés en el sistema con relación a la tasa de política monetaria. ¿O tiene otra explicación eso? Sí, mira, hay una explicación técnica. Okay. Y es que existe lo que se llama el canal de transmisión de esa reducción de la tasa de política monetaria para que se reflejen las tasas bancarias. Y la lógica de ese rezago que se da, no solamente en República Dominicana, a nivel global, es por el hecho que, como tú bien sabes, como buen financista, yo tengo primero las tasas pasivas, que son las que le pago a los depositantes. Por ejemplo, nosotros tuvimos un cambio de postura de la política monetaria para reducir la inflación. Eso llevó en ese momento a que se subiera la tasa de política monetaria y eso se reflejó en un aumento de las tasas pasivas. Después, en la medida que fue cediendo la inflación, que gracias a Dios somos de los primeros países que logramos controlar la inflación y ya está dentro en el rango central de la meta, 4 más o menos 1%, ya entonces se dieron las condiciones para empezar a disminuir la tasa de política monetaria. Pero para yo reducir la activa, tengo que empezar a reducir la pasiva.
y después que se reduce la pasiva, entonces los nuevos créditos ya pueden ir reflejando esa composición. Se ha estudiado y ese rezago está en torno a los 4 meses, pero en esta ocasión de la disminución se dio en menos de 2 meses. O sea, se perdieron casi 270 puntos básicos en menos de 60 días. O sea, fue más activo. Y es decir, que no hay tal rezago, no hay... O sea, siempre lo habrá, pero por ejemplo, en esta ocasión, por primera vez en el 2023, se redujo a más de la mitad el tiempo para que se reflejara. O sea, la tasa de interés activa promedio ponderada de la banca múltiple disminuyó 270 puntos básicos en menos de 2 meses. Hoy estamos a los niveles prepandemia de la tasa. Entonces, ¿por dónde anda la tasa promedio? La tasa promedio está cercana al 15%. Al 15%. La tasa eso promedio, es incluyendo hipotecarios, préstamos comerciales, de consumo e hipotecario. Okay. Pero algo importante, por primera vez en la historia financiera dominicana, se da un comportamiento tan importante del crecimiento interanual del crédito de la banca al sector productivo. En el último trimestre, bueno, a diciembre, ese crédito, Franklin, creció más de un 21% interanual. Cuando 2023 con relación a 2022. 21% el crédito de la banca al sector privado. Siempre el estándar es entre un 12 y un 14%. De manera que el gran impulsor, uno de los impulsores fundamentales de la aceleración del crecimiento que se registra en el IMAE y en el último trimestre, está muy bien explicado por los efectos de la política monetaria y la capacidad de respuesta tan agresiva que tuvo la banca múltiple de salir en auxilio a los sectores productivos, a los hogares. El crédito comercial, el crédito hipotecario, el crédito de consumo crecieron los 3 por encima del 20% interanual. Pero Rosana, ¿no será que hay una influencia fundamental del principal banco dominicano, del Banco de Reserva, del crecimiento? ¿No se ve afectado ese crecimiento por el alto crecimiento que tiene el Banco de Reserva a partir de lo que son las transacciones con el gobierno, con el Estado? No. Si tú analizas la cartera comercial, la cartera hipotecaria, tú vas a ver que el sector privado ahí, como banca incluso, a pesar de que el Banco de Reserva creció y cambió la composición como principal banco múltiple de la República Dominicana. El nivel de ganancia que tiene exactamente. Es brutal. Si tú analizas cartera por cartera, el crecimiento fue también exponencial en las entidades privadas, tanto en los 2 bancos más grandes, Popular y BHD. O sea que los 3 bancos sistémicos de la República Dominicana tuvieron par y paso un crecimiento donde no solamente se puede explicar por el Reserva, sino los bancos múltiples en sentido general. Incluso los medianos, bancos como Banesco, Santa Cruz, Promérica, Caribe, Banco Ademi también. Ademi, o sea, si tú analizas cuál ha sido el crecimiento en los últimos años, ha sido exponencial. El crecimiento con relación a los datos históricos con que venían creciendo. Rosana, yo tengo una duda, y una duda de muchos años, de mucho tiempo, sobre todo después que tú no tienes problema de captación. Cuando digo problema de captación es porque el sistema ya está generando sus propios recursos a través de la AFP, a través de diferentes mecanismos, pero ¿cómo se da la competencia en el mercado? Sí, ¿a través de qué se da la competencia en el mercado? Porque parecería que todos los bancos múltiples son iguales. Entonces, mira, ¿cómo se da la competencia? Sí. Es una inquietud particular. Sí, mira, cada banco tiene su propia estrategia. Obviamente. Y su propia composición. Hay algunos bancos que están adheridos a grupos financieros. Eso le da pues una posibilidad. Colaterales diferentes. Pero en los últimos tiempos, sobre todo los bancos medianos y emergentes, se han inclinado mucho por el tema de deuda subordinada, de emisión de bonos y de buscar nichos específicos, más que competir con la parte de los colaterales que dan los grupos financieros. Entonces nuestras captaciones subieron en promedio un 15%, lo que ratifica el nivel de confianza de nuestros depositantes en la estabilidad y solvencia de la banca en sentido general. ¿Qué ha cambiado de la supervisión bancaria y la regulación bancaria? ¿Qué ha cambiado de los últimos 10 años? Sí, mira, han habido cambios cualitativos importantes. Tú sabes que nosotros tuvimos una reforma financiera en el 91
y tuvimos el primer reglamento de evaluación de activos en el 93 con la llegada de Persia Álvarez como superintendente de bancos, y ese fue un cambio de inicio hacia una supervisión orientada a monitorear el riesgo. Pero en estos últimos años, en estos últimos 10 años, ha habido un avance significativo en lo que es la implementación de nuestra supervisión en ya ese enfoque basado en la gestión integral, no solamente de los riesgos financieros, sino de los no financieros, incluyendo los operativos, los tecnológicos, los legales, la ciberseguridad. De manera que hoy por hoy tenemos una superintendencia que en muchos temas ya es referente regional, sobre todo en materia de avances en supervisión basada en riesgo, en innovación y en protección al usuario financiero. Es decir, que en este momento yo le puedo decir a los televidentes que no hay ningún riesgo que ningún banco vaya a quebrar en la República Dominicana, en este momento. En este momento de la banca múltiple hay absoluta certeza de que tenemos totalmente solvencia, estabilidad y las garantías de una banca bien robusta y posicionada. Y resiliente también. Y resiliente, como lo demostró con la pandemia, como lo demostró con las distintas crisis, con la crisis del 2008, con la crisis, o sea, después del 2003, vino una jornada de regulaciones por el lado de la Junta Monetaria y del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos. Y después de la crisis del 2003, fundamentalmente. Y lo reflejan las calificaciones de nuestros bancos múltiples, que son los únicos que tienen corresponsalía por tener comercio exterior. Las calificaciones de las empresas calificadoras de riesgo, valga la redundancia, tú ves las indicaciones que siempre ha sido una tendencia a la mejoría constante. Y eso es un ojo externo que nos mira y que nos evalúa y que nos confirma de que en el proceso de continua capitalización que ha tenido la banca, de aceleración en la innovación, en la tecnificación y en la eficiencia, pues sacamos muy buenas notas. Es decir, que ya también no hay tema con la banca offshore. No. Eso está regulado totalmente. Eso está, después del 2003, tú sabes que tuvimos varios acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que anualmente viene y nos revisa, y en todas las revisiones del fondo se destaca el pilar de la estabilidad y solvencia del sistema financiero como fundamental en el concepto de estabilidad macroeconómica.